Hola. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, bueno, según la investigación que tenemos aquí, empieza con mascarillas en plena pandemia, Sí, pero termina en una presunta red de corrupción que se extiende por ministerios, empresas públicas, rescates millonarios. de todo. El rastro del dinero, según este informe, supera los 650 millones de euros. La pregunta que vamos a intentar responder hoy es: ¿cómo se conecta todo esto? Es que esa es la pregunta clave. ¿Cuál es el hilo que, según la Guardia Civil, une túneles, rescates aéreos y hasta la compra de uranio? Es que lo que describe este trabajo periodístico no es un caso, es un ecosistema. La UCO y la UDEF no están tirando de un solo hilo, sino de una madeja entera. Una madeja, sí. Y para entender la magnitud de esa cifra, los 657 millones, el propio artículo da una comparación que es, bueno, es impactante. A ver. Madre mía. O, por ejemplo, el equivalente a un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Es que hablamos de cifras con un peso muy real. De acuerdo, pues vamos a desglosar esa madeja, pero con orden, para no perdernos en un mar de nombres y cifras. Seguiremos la pista del dinero tal y como lo hace la fuente, ¿Me parece bien? organizando el análisis por las distintas tramas que se investigan. Y vamos a empezar por la más grande, la que por sí sola es más de la mitad de todo ese dinero. La primera parada nos lleva al Ministerio de Transportes. Etapa de José Luis Ábalos. Ajá. Aquí, el foco de la UCO está puesto sobre 418 millones de euros, repartidos en 9 licitaciones de obra pública. Y el artículo sitúa como figuras clave, además de Ábalos, claro, al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. ¿Y el modus operandi que se detalla? ¿Cuál era? Pues a través de dos de los grandes brazos ejecutores del Ministerio. Por un lado, Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, Y qué carreteras, ¿no? y la Dirección General de Carreteras. Exacto. Esto ha llevado a que estén investigados sus máximos responsables de entonces, Isabel Pardo de Vera y Javier Herredo. Un momento. El texto subraya un detalle sobre Herrero. Sí, es un detalle significativo. La investigación apunta a que la llegada de Herrero a ese puesto clave en carreteras se produjo por influencia directa de Santos Cerdán. Espera. Aquí hay que detenerse. Para no perdernos, el artículo parece dibujar un tablero con 3 tipos de actores. A ver, Por un lado, los políticos de alto nivel, Ábalos y Cerdán. Por otro, los altos funcionarios que adjudican, como Pardo de Vera y Herrero. sí. Y finalmente, las empresas que reciben los contratos. ¿Y quiénes son esas empresas? Exacto. Esa es la tercera pata. La investigación periodística señala varias. La principal es Acciona. Acciona. Sí, y el informe de la Guardia Civil llega a describirla como la principal colaboradora de Servinavar. Y Servinavar no es una empresa cualquiera. Para nada. Es la sociedad vinculada directamente a la familia de Santos Cerdán. También aparecen otras, como Levantina Ingeniería y Construcción, LIC, que según el texto tenía en nómina a Coldo García, Vaya. y lazos con el comisionista Víctor de Aldama. Y también Obras Públicas y Regadíos, OPR. La expresión principal colaboradora es muy fuerte, ¿eh? Mucho. ¿La fuente aporta algún ejemplo concreto de esa colaboración más allá de la afirmación? Sí, y es un ejemplo clarísimo. El desdoblamiento de los túneles de Belate, en Navarra. Una obra de 76 millones de euros. Exacto. El contrato se adjudicó a una UTE, una Unión Temporal de Empresas. Algo muy habitual en obra pública. Una empresa gigante como Acciona se alía con una más pequeña, más local. Justo. Y en este caso, la UTE estaba formada por Acciona y, precisamente, Servinavar. Ahí está. La pregunta que se hace la Guardia Civil, según el texto, es si esa alianza era puramente técnica o si servía para otros fines. De hecho, el informe policial se ofrece explícitamente al juez para investigar a fondo esa adjudicación. Entendido. Dejamos esa trama de grandes obras públicas, los 418 millones, y pasamos a la siguiente. Vale. Y si la de transportes era la más llamativa por el volumen, esta segunda es casi más interesante por el método que describe el artículo. Por la sofisticación, sí. Pasamos a lo que la fuente llama el grupo Irurok. Los 3, en euskera. Así es. Este grupo, según la investigación, estaría formado por 3 personas. Leire Díez, a quien el artículo describe como la fontanera del PSOE. Un apodo curioso. Desde luego.
Luego, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y señalado como persona de confianza de la ministra María Jesús Montero. Y el tercero ya no suena. Sí, Anchón Alonso, el administrador de Servinavar. La cantidad total investigada aquí es de 132,9 millones de euros. Pero muy repartida. Parece que tocaban muchos más palos. Efectivamente. El texto desglosa 5 operativas distintas. La primera y más grande, el rescate de la empresa Tubos Reunidos. De la SEPI. Sí, la SEPI le destinó 112,8 millones de euros de fondos públicos. Y la investigación apunta a que esta operación habría generado una comisión de casi 115.000 euros para el grupo Giruroc. Un momento. Me llama la atención la siguiente que menciona el artículo. Un contrato con Mercasa, una empresa pública, de solo 18.000 euros. Sí. Comparado con los millones que manejamos, parece calderilla. Explica la fuente por qué la UCO le da importancia a algo tan pequeño. Es una observación muy pertinente, y el artículo sugiere que la importancia no está en la cantidad, sino en el método. Exacto. Según el auto judicial que se cita, se habría diseñado una operativa para justificar, de forma mendaz, un cambio de sede de la compañía. O sea, se sospecha que era una forma de generar un beneficio ilícito usando una justificación falsa. Quizás como una prueba piloto o una manera de mover fondos discretamente. Demuestra, presuntamente, un conocimiento muy profundo de los resortes de la administración. O sea, lo que el artículo sugiere no es tanto un gran golpe, sino una especie de corrupción de 1000 cortes. Exacto. Y esa diversificación continúa. La tercera operación es un contrato de 2,8 millones del Parque Empresarial Principado de Asturias. Habría supuesto una comisión de 400.000 euros. Vale. La cuarta se centra en Enusa, la empresa pública que gestiona el uranio. Ahí Leire Díez fue nombrada directora de comunicación. Justo. Y ahí la UCO investiga posibles sobrecostes en contratos con un despacho de abogados. Y la quinta es una ayuda de 17,3 millones de Sepides, otra empresa de la SEPI, a una compañía llamada Arapeleyet, por la que el grupo habría cobrado 200.000 euros. Llama la atención que la SEPI, el holding de empresas públicas, aparezca una y otra vez. En el rescate de Tubos Reunidos, en el caso de Sepides, el artículo parece dibujarla como un epicentro para este grupo. Totalmente. Es que ese es el patrón que se desprende de la lectura. El presunto uso de distintas empresas bajo el paraguas de la SEPI como un cajero automático, para generar comisiones a través de rescates, ayudas o contratos amañados. Y la investigación sigue abierta, claro. Por supuesto. La fuente subraya que esta cifra de 133 millones podría ser solo la punta del iceberg. Y hablando de la SEPI, nos lleva directos a la tercera gran pieza del puzzle, el rescate de la aerolínea Plus Ultra. 53 millones de euros. Sí, y aquí el contexto que aporta el artículo es como mínimo sorprendente. A ver, cuéntame. En el momento en el que el gobierno la declara empresa estratégica y le da el rescate, Plus Ultra solo tenía un avión operativo. Un avión. Un avión. Y su cuota de mercado era del 0,03% del tráfico aéreo en España. Perdona que te interrumpa, pero es que el dato es increíble. Una aerolínea con un solo avión y un 0,03% del mercado recibe 53 millones de un fondo para empresas estratégicas. Pues sí. ¿Cómo se justificó eso públicamente, según la fuente? La justificación oficial fue la importancia de sus rutas con Latinoamérica. Sin embargo, la investigación de la UDEF, de la Policía Nacional, va en otra dirección. ¿Ah, sí? Completamente distinta. Aquí la sospecha no es tanto el cobro de comisiones, sino algo que podría ser aún más grave. ¿El qué? Que el dinero público del rescate se usara para devolver préstamos a cuentas en el extranjero, cuentas que, según la hipótesis policial, pertenecerían a una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. O sea que el dinero del rescate no sería para salvar la aerolínea, sino para saldar deudas de una trama de blanqueo. Es una acusación muy seria. Y el artículo menciona que el caso ha salpicado a nombres muy conocidos. Sí, se menciona al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a raíz de la detención de un consultor cercano a él. Y las detenciones también afectaron a la cúpula de la aerolínea, su CEO, Roberto Rosell, y su dueño, Julio Martínez. De acuerdo. Tenemos la trama de transportes, la del grupo Irurrak y el rescate de Plus Ultra. Y ahora, el artículo conecta todo esto con el origen. Con la chispa que lo encendió todo. El llamado caso Mascarillas, o como se le conoce mediáticamente, el caso Coldo. Exactamente. Se presenta como el paciente cero de toda esta macroinvestigación. Vamos a recordar los datos clave que refresca la fuente.
Pues una presunta trama para adjudicar 53 millones de euros en contratos de emergencia para la compra de mascarillas, en plena pandemia. Y la empresa beneficiaria Soluciones de Gestión apenas tenía actividad. Ninguna. Y la contrapartida, según los investigadores, eran comisiones ilegales. El artículo incluso recupera un detalle muy específico: el presunto pago del alquiler de un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid para la que entonces era la pareja de Ábalos. Y el dinero no salió de un solo sitio. El texto hace un listado muy claro de las administraciones que adjudicaron esos contratos, mostrando lo extendida que estaba su red. Así es. La mayor parte del dinero vino de Puertos del Estado, con 24 millones de euros. El contrato más caro de su historia. El más caro. Le sigue Adif, con 12 millones y medio, el Ministerio del Interior, con 3,5, y luego la trama se extiende al ámbito autonómico. Canarias y Baleares. Correcto, con los gobiernos de Canarias, que adjudicó 11,8 millones, y de Baleares, con 3,7 millones. Vale, vamos a recapitular. Si sumamos los 418 millones de transportes, Más los casi 133 de la trama Irurok, más los 53 de Plus Ultra y los 53 del caso Coldo, obtenemos la cifra total que el artículo dice que está bajo investigación: 657 millones de euros. y se subraya que todo es dinero público gestionado durante el gobierno de Pedro Sánchez. Y aquí el artículo hace una aclaración muy importante, que seguro que más de uno se está preguntando. El rescate de Air Europa. Exacto. ¿Por qué no se suman los 475 millones de ese rescate, que también salpicó Ábalos? El texto lo explica muy bien. Es un matiz legal. Es un matiz legal, sí. Aunque la UCO ve indicios de que se pudo pagar una casa en Marbella a Ábalos por sus gestiones en favor de ese rescate. El juez ha dicho que eso es otra cosa. Básicamente, ha dicho: este asunto de Europa no es de mi competencia. Si alguien quiere investigarlo, que habrá otra causa. Por eso, a día de hoy, esos 475 millones no están en la misma saca que los 657. Es una distinción crucial para entender el alcance de lo que se investiga ahora mismo. Entonces, para sintetizar la conclusión a la que llega la investigación periodística, La Guardia Civil tiene en el punto de mira 657 millones de euros de dinero público. por un presunto uso indebido. Y según la fuente se barajan dos finalidades principales para ese desvío de fondos. O bien el enriquecimiento personal a través de comisiones ilegales, O bien operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. y todo esto plantea una pregunta importante que va más allá de los detalles de cada caso. A ver, La información del artículo sugiere una interconexión notable. El nombre de Servinavara aparece en Transportes y en la trama Leire. La SEPI es el nexo en varias operaciones. Coldo García aparece en el caso Mascarillas y en la nómina de una de las constructoras. ¿es todo una red? La pregunta es: ¿estamos ante alianzas oportunistas o ante una red estructurada? Y sobre todo, ¿qué mecanismos de control público están fallando para que todo esto pueda estar ocurriendo a la vez? Cierro con un pensamiento final para la reflexión. La fuente que hemos examinado hoy describe una red increíblemente compleja. De nombres, de empresas, de adjudicaciones públicas, Sí. al margen de las responsabilidades penales que los tribunales determinen. Si es que lo hacen, el asunto abre un debate muy profundo sobre la transparencia en la contratación pública Sí, y sobre el uso de los fondos de rescate, especialmente en tiempos de crisis. desde luego. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿qué implicaciones tiene para la confianza en las instituciones que se investiguen sumas que, como decías al principio, superan con creces presupuestos enteros para importantes causas sociales como la lucha contra la ELA?